Muchas gracias, señora consejera. Pasamos de esa manera a la segunda intervención y, en este caso, se corresponde con la solicitud de comparecencia que realiza el Grupo de Izquierda Unida para informar del plan de reordenación del sector público que ha anunciado el Consejo de Gobierno y, en su nombre, tendrá la palabra el señor Vaquero del Pozo. Perdón, señora consejera, tiene usted primero la palabra. Muchas gracias. Señor presidente, señorías, el Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía se aprueba mediante acuerdo del Consejo de Gobierno del 27 de julio de 2010 y se acompaña del Decreto Ley 5/2010, por el que se establecen medidas legislativas urgentes que implementan dicho acuerdo. Se ejecuta en este plan con tres objetivos. Primero, cumplir con la medida de racionalización del sector público instrumental de las comunidades autónomas acordada en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 15 de junio. Segundo, culminar el proceso de adaptación de los distintos entes instrumentales al marco jurídico establecido en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, aprobada por este Parlamento en 2007, que entró en vigor en 2008 y que fijaba un plazo de adaptación de 3 años. Y adecuar la forma jurídica de las entidades instrumentales del sector público andaluz a la legislación básica del Estado, tanto la Ley de Contratos como el Estatuto Básico del Empleado Público, tras su interpretación por la jurisprudencia de los tribunales de justicia. Y en la nueva estructura quedan reservadas las funciones que impliquen directa o indirectamente el ejercicio de potestades públicas a funcionarios públicos. Señorías, estos son los objetivos del proceso de reordenación del sector público, pero es preciso aclarar el contexto en el que se aprueba este plan. Debo recordarles que en el Acuerdo Marco sobre Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 2010-2013, alcanzada en la citada sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se estableció un plazo de 3 meses para acometer estas reformas. Un acuerdo que todas las comunidades autónomas aceptamos en un ejercicio de responsabilidad, porque las comunidades autónomas somos Estado y, como tal, debemos aportar lo que nos corresponde en el cumplimiento de un verdadero objetivo de Estado, como es la reducción del déficit público. Resulta, pues, necesario que cada Administración cumpla con los compromisos adquiridos y ahora más que nunca, en unos momentos como los actuales, en los que los mercados cuestionan la capacidad de las distintas instituciones, singularmente de las comunidades autónomas, para lograr de manera rápida una mejora de la eficiencia y de la eficacia de sus propios sectores públicos. Por tanto, la situación de urgencia que motiva la tramitación del proceso de reordenación mediante decreto ley es incuestionable, además de que sea una técnica legislativa habilitada por nuestro Estatuto de Autonomía, que, recuerdo, apoyaron íntegramente los grupos de esta Cámara. Esta forma de actuación ha permitido que Andalucía cumpla con este objetivo de consolidación fiscal, de redimensionar el sector público, y así ha quedado de manifiesto en la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado 24 de noviembre, en la que se sitúa nuestra comunidad entre las que obtienen capacidad de financiación sin tener necesidad de añadir ninguna medida adicional al conjunto de las medidas y objetivos establecidas. Objetivo de consolidación fiscal que, por otro lado, es un objetivo que se está abordando de manera generalizada en toda la Unión Europea. Todos los países europeos, todos, y entre ellos los más importantes, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y, por supuesto, España, han acelerado su estrategia de reducción del déficit público como consecuencia de las turbulencias financieras del pasado mes de mayo. Y, desde luego, los recientes episodios de inestabilidad no hacen sino reafirmar la importancia de cumplir con los objetivos pactados. Pero, señorías, respecto a todo este proceso, me gustaría destacar que existen dos maneras de afrontar el cumplimiento de este objetivo de reordenación. Como lo están haciendo desde algunos gobiernos de derecha, eliminando empleados públicos y privatizando servicios fundamentales, como ya se han planteado en Alemania y en el Reino Unido, donde se van a despedir números importantes de funcionarios, y como preparan en determinadas comunidades autónomas, que prevén la enajenación de algunas de sus empresas públicas, o bien como lo está haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía, mejorando la organización y eficiencia de la estructura administrativa sin alterar el modelo público de prestación de servicios de nuestra comunidad autónoma y ejecutándolo, además, de manera que se ha podido debatir
en este Parlamento en más de una docena de ocasiones. Es precisamente esta orientación la que, en mi opinión, está siendo cuestionada por aquellos que no creen en lo público. Esta reforma se acomete con el fin de ofrecer una mejor prestación de servicios a la ciudadanía andaluza, desde el convencimiento de que ello solo es posible hacerlo desde el valor añadido que aporta a lo público y el empleo público. Y la posición de este Gobierno es firme. Buscamos un reforzamiento de lo público, rechazando cualquier modelo liberalizador o cualquier opción que hubiera supuesto privatización de la prestación de servicios públicos. Y estas opciones privatizadoras se encuentran en las antípodas del proyecto político que defendemos. A pesar que desde determinados centros de poder de pensamiento conservador se esté abogando por un progresivo desmantelamiento de los servicios públicos. Por tanto, valga por delante esta explicación necesaria de nuestro compromiso con lo público, que se recoge tanto en la letra como en el espíritu del Plan de Reordenación del Sector Público de la Junta de Andalucía. En estos últimos meses hemos asistido a una campaña para hacer creer que pretendíamos algo distinto a lo que acabo de exponer, mezclado con un intento de desestabilización de este Gobierno. Sin duda, esta campaña, agitada y orquestada desde posiciones conservadoras, tiene como finalidad última desacreditar lo público, como digo, y el modelo de prestar servicios públicos. Y dicha campaña se ha desarrollado en íntima conexión con aquellas que a nivel nacional han atacado la estructura del Estado de las autonomías, que es tanto como atacar el Estado del bienestar, ya que en las comunidades autónomas se residencia la prestación de servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad, los servicios sociales y la atención a la dependencia. Ante esta coyuntura y las campañas expuestas que se han desarrollado de forma paralela, el Gobierno de la Junta de Andalucía no se ha dejado arrastrar y está dedicando todo nuestro esfuerzo a reforzar nuestro modelo de prestación de servicios, nuestro modelo de Estado, introduciendo aquellas reformas que sean necesarias para garantizar su sostenibilidad. Y me gustaría hacer especial mención al eje central, al corazón del modelo de nuestro Estado del bienestar, que son nuestros empleados públicos. Por ello estamos ejecutando un proceso de reordenación público sin que se produzcan despidos, ni eliminación de puestos de trabajo, ni reducción del número de empleados. Mientras que, sin embargo, en otras comunidades autónomas se proponen ERES o algo parecido a ERES para abordar este proceso de reestructuración. En definitiva, señorías, el proceso de reordenación se basa en dos principios esenciales: el reforzamiento del modelo público de prestación de servicios a la ciudadanía y la preservación del empleo público con plenas garantías y derechos para el conjunto de sus empleados, y teniendo como guía que este proceso tiene que mejorar la eficiencia del funcionamiento del conjunto del sector público. Y esto se consigue mediante la generación de economías de escala, agrupando servicios comunes, reduciendo gastos corrientes, con la unificación de sedes administrativas y haciendo desaparecer puestos directivos, eliminando duplicidades y definiendo correctamente los procesos organizativos que deban dar soporte a la mejor prestación de servicios. La consecuencia es la supresión de 111 entes instrumentales dependientes de la comunidad autónoma y un ahorro económico estimado en una aproximación inicial y directa para el periodo 2010-2013 de más de 118 millones de euros. Ante la campaña de intoxicación mediática que ha sufrido este proyecto y que parte desde las posiciones conservadoras y extremas, tal como he puesto de manifiesto, el Gobierno ha mantenido su actitud de negociación y consenso con los representantes de los empleados públicos. Actitud que nos ha llevado a asumir una serie de propuestas planteadas por las organizaciones sindicales que aclaran aún mejor el contenido del decreto en cuanto a su afectación a los empleados públicos y que se materializaron en un acuerdo de la Mesa General de Negociación, marco legítimo y representativo, para integrarse posteriormente en la norma mediante la aprobación de un nuevo decreto ley, el del 6/2010, de 23 de noviembre. El pasado, como digo, 18 de noviembre se reunió la Mesa General de Negociación del Empleado Público con el objeto de dotar al texto de mayor transparencia, claridad y consenso. En dicha mesa, además de la Administración de la Junta de Andalucía, se encuentran representados las centrales sindicales UGT, con el 38,22% de la representación, Comisiones Obreras, con el 36,78% y CESIF, con el 25% de la representación.
Sin duda, el resultado de la Mesa General fue fructífero, alcanzándose un acuerdo con los sindicatos que representan 3 de cada 4 empleados públicos en el ámbito de la Junta de Andalucía, UGT y comisiones obreras. Estamos, por tanto, ante un acuerdo absolutamente necesario, constructivo y válido, tal y como dispone el artículo 36 del Estatuto Básico del Empleado Público, a pesar de las acusaciones vertidas por otros sindicatos minoritarios que desde el inicio no han querido negociar con la Administración, manteniendo posiciones a veces numantinas que, en mi opinión, van más allá de la defensa de los empleados públicos en algunas ocasiones. Este acuerdo tiene como consecuencia la introducción de modificaciones en el texto legal, como digo, para asegurar que la aplicación de la reordenación aprobada se haga como era su voluntad, con el más escrupuloso respeto al régimen jurídico de la función pública, de los derechos del personal funcionario y laboral. Supone despejar todas las dudas sobre el mantenimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad y publicidad en el acceso a la función pública, así como que sean en todo caso respetados los derechos de antigüedad, promoción y carrera de todo el personal afectado por estas medidas organizativas. Asimismo, se modifican las reglas que deben presidir el régimen de integración de personal en los nuevos entes instrumentales, introduciendo cautelas en relación con los regímenes de condiciones de trabajo aplicables y con el respeto al principio de voluntariedad del personal que puede integrarse en los mismos. La integración tanto del personal funcionario como laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en una agencia pública empresarial será siempre voluntaria, lo que supone reconocer al personal laboral tal derecho, algo que no estaba en el decreto inicialmente legislado. Al personal funcionario que se integre voluntariamente en una agencia de régimen especial o se inscriba funcionalmente en una agencia pública empresarial, le será de aplicación el acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario de la Junta de Andalucía. Y se refuerzan también los derechos del personal funcionario que se adscriba a una agencia pública empresarial en cuanto a situación administrativa, méritos por el trabajo desarrollado en futuros procesos de provisión de puestos, carrera y derechos económicos de antigüedad, tanto de la propia agencia como en su reingreso al servicio activo. Igualmente, respecto al personal laboral de la Administración de la Junta, además de, como ya he dicho, asegurar el carácter voluntario de su integración, se mantiene su condición de personal laboral al servicio de dicha Administración, como era natural. Se le aplicará el convenio colectivo de la misma hasta la aprobación de un nuevo convenio en la agencia de que se trate. Y ello posibilita, en todo caso, su derecho de participación en procesos de provisión de puestos de trabajo de la citada Administración. La nueva normativa explicita de forma tajante que el acceso del personal laboral procedente de las entidades instrumentales suprimidas a la condición de funcionario o laboral de la Administración General de la Junta solo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas públicas de empleo, lo que sin duda tranquilizará a aquellos que de buena fe ponían en cuestión la finalidad última de la reordenación que se acomete. Finalmente, el acuerdo recoge que el personal funcionario laboral que presta servicios en la Agencia Andaluza del Agua se integrará en la estructura de la Consejería del Medio Ambiente una vez extinguida aquella, como ya tuve la ocasión de comunicar a esta Cámara.